En esta ocasión vamos a ver el análisis y captura de dos arreglos de antenas de parche en el HFCS basados en las antenas de parche que diseñamos anteriormente. En pantalla se pueden observar la antena de parche con la técnica de inset que diseñamos en videos anteriores, donde vemos que está perfectamente acoplado a una frecuencia de 1 GHz. Aquí mostramos su patrón de radiación característico y haciendo los cortes respectivos a ese patrón podemos observar que en el plano donde phi es igual a 0 tenemos la curva en color rojo y en 90 grados la curva en color café oscuro. Aquí podemos ver que la antena presenta una ganancia de 8 decibeles y un lóbulo posterior de menos 11 dB, lo que nos da una relación lóbulo frontal posterior de aproximadamente de 19 decibeles. Entonces, partiendo de este modelo, yo puedo empezar a capturar los arreglos de antenas dependiendo de la configuración como la quiera. Suponiendo que vamos a hacer un elemento de 2x1, esta es la propuesta que vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es que a esta antena que tenemos aquí, que es la antena que acabamos de diseñar, la vamos a duplicar y la vamos a separar a cierta distancia. Esa distancia es de 0.8 lambdas, recordando que la longitud de onda en espacio libre que estamos manejando es de 300 milímetros. Entonces en el caso de esta antena, pues la separación va a ser de 240 milímetros. Bien, entonces aquí vamos a suponer que vamos a alimentar las dos antenas exactamente desde el centro de estas dos. Recuerden que lo que buscamos es que la antena a cada uno de los elementos del arreglo le llegue exactamente la misma amplitud de la onda electromagnética y la misma fase. Para lograr eso, en el centro ponemos un divisor, un acoplador de impedancias que se da después del divisor de potencia, donde esta línea presenta una impedancia de 50 ohms, esta presenta una impedancia de 50 ohms, por lo que tenemos aquí el paralelo de estos dos. En este punto nosotros tenemos una impedancia de 25 ohms, entonces este transformador de lambda cuartos lo que está haciendo es transformar esos 25 ohms a esta línea de transmisión que es de 50 ohms. Aquí en esta figura yo estoy poniendo las coordenadas de cada uno de los vértices que me interesan. Por ejemplo, este vértice donde empieza este parche es 75,123,1.27 y empieza en este punto y es exactamente el mismo valor que teníamos en el video anterior, el largo y ancho de nuestro parche. Este punto donde termina el brazo es esta coordenada, este punto es esta coordenada, este punto es esta coordenada, este vértice que tengo aquí en la parte superior es esta coordenada y así sucesivamente. ¿Por qué ponemos estos vértices? Porque yo puedo colocar cuando esté capturando cada uno de los elementos, decir que voy desde este punto hasta este punto, ¿sí? Con el punto inicial y con las dimensiones delta x que ya sabemos de previa simulación. En el caso del sustrato, va a empezar en la coordenada 000 y va a terminar en la coordenada 539,297,0. Y recuerden que el espesor de este sustrato es de 1.27 milímetros. Por supuesto, en la parte posterior del arreglo yo tengo mi plano de tierra que va a medir exactamente lo mismo que lo que tengo acá. Bien, puedo empezar a capturar desde cero cada uno de los elementos o simplemente duplicar esto que ya tengo. Entonces, vamos a guardar esto con un nombre diferente. Vamos a ponerle save as parche en arreglo de 2x1, por ejemplo. Entonces, nos vamos aquí a modelo y vamos a copiar exactamente todo lo que necesitamos. ¿Qué voy a copiar? Pues el sustrato, el plano de tierra, el aire, el parche, la alimentación, pero no el puerto. Entonces, voy a darle aquí sustrato con la tecla control, selecciono también el aire,
selecciono la alimentación, selecciono el plano de tierra, selecciono el parche. Le damos control C, control B y automáticamente acá tenemos los elementos que a mí me interesa que se hayan duplicado. Una vez que los dupliqué, lo que necesito ahora es moverlos, ¿sí? Y acuérdense que mi antena tiene que estar separada 0.8 lambdas, en este caso 240 milímetros. Entonces me voy aquí a la herramienta de mover, este iconito. Los de las versiones anteriores lo tienen por aquí, pero es exactamente el mismo iconito. Le damos mover. Voy a seleccionar cualquier punto del dibujo, siempre y cuando esté bien especificado, que el mouse se quede exactamente en alguno de los vértices, es lo que yo recomiendo. Le damos enter y en la parte de abajo inferior derecha, donde vemos las coordenadas de X, de Y, de Z, ahí me dice cuánto te quieres mover y hacia dónde te quieres mover. En este caso yo voy a usar el término el eje de las X, que es el que vemos de color rojo, y le voy a decir que se mueva ahí 240 milímetros. Se mueve y si se dan cuenta, ahí duplicamos los elementos. Aquí podemos ver el traslape de los cuerpos que acabamos de copiar. Entonces lo que vamos a hacer para evitar esos traslapes es que vamos a unir más bien los elementos que son iguales. En este caso sustrato con el sustrato 1, que es la copia. Aquí se alcanza a ver o se alcanzó a ver. Pueden regresar el video donde se alcanza a ver que la línea que dividía los sustratos se elimina. Vamos a juntar, el aire y aire 1, que son estos dos. A la hora de sumar van a ver que estas líneas se eliminan también. Eso quiere decir que ya se formó un solo cuerpo. Ahora, ¿qué necesitamos unir más? El plano de tierra. El plano de tierra con el plano de tierra que acabamos de crear. Entonces acuérdense que siempre hay que seleccionar primero el que ya está definido para que el segundo adopte automáticamente todas las propiedades del primero. Le damos ahí unir. Entonces en este caso ya acabamos de unir absolutamente todo. ¿Qué es lo que no debemos unir? Esta alimentación, que es la del segundo parche, y el parche 2. Entonces, porque estos no pueden estar unidos ahorita hasta que podamos hacer nosotros la línea de alimentación entre cada uno de estos elementos. Ahora, lo que vamos a hacer es que aquí ya capturé yo esta línea de transmisión y este transformador lambda cuartos y capturé el puerto. ¿Cómo lo hicimos? Considerando estos valores. Entonces, hasta acá llegaba el cuadro anterior. Voy a capturar una línea iniciando en estas coordenadas que baje todo esto hasta acá, luego otra línea que baje esto hasta acá. Aquí lo que vamos a hacer es calcular el ancho de mi línea de transmisión y el largo. Acuérdense que este es un transformador lambda cuartos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acuérdense de videos anteriores que el transformador lambda cuartos, su impedancia va a ser la raíz del producto de las impedancias que yo quiero acoplar. En este caso, acuérdense que yo tengo una impedancia de 50 ohms, aquí se hacen 25 y esos 25 los quiero acoplar con 50 ohms. Entonces yo voy a multiplicar 50 por 25, tengo un valor de 1250 y a este yo le voy a sacar raíz cuadrada. Y esto me dice que yo tengo una impedancia de 35 ohms, que es lo que yo necesito para poder acoplar los 25 a los 50 ohms. Para calcular el ancho de esta línea, de cualquier línea de microcinta y su largo necesario, podemos recurrir a algunas herramientas. En este caso, como hemos mencionado en un video anterior, yo tengo esta herramienta donde es una calculadora de líneas de transmisión, donde aquí yo le pongo el valor del sustrato, que era de 2.2, como habíamos mencionado, el espesor del sustrato, habíamos dicho que es de 1.27 milímetros, la frecuencia a la que estoy diseñando es de 50 ohms. Aquí voy a poner el valor de la impedancia que había calculado, que es de 35.35 ohms,
y la longitud eléctrica es de 90 grados, es decir, un cuarto de longitud de onda. Acuérdense que la longitud de onda son 360 grados, entonces un cuarto pues son los 90 grados que estamos buscando. Esto aquí lo vamos a poner todo en milímetros y le vamos a dar sintetizar. Y aquí me dice que voy a tener un ancho de 6 milímetros con una longitud de 53 milímetros. Ese es el ancho que voy a emplear y es el largo que voy a utilizar en esa microcinta. Bueno, ustedes si no tienen alguna una calculadora de línea de transmisión de sus cursos previos, también existe en internet, por ejemplo en esta página de emtalk.com, aquí donde dice Tutorials and Tools, ahí pueden buscar ustedes algunas herramientas que presentan. Por ejemplo aquí, lo que tenemos aquí en esta parte es lo mismo que teníamos en la calculadora que yo les presenté. Ponemos la constante eléctrica de 2.2, aquí vamos a poner de 35.35, la longitud eléctrica de 90 grados, le damos sintetizar y obtenemos que el ancho es de 6.3 milímetros con una longitud de 54 milímetros. Entonces pueden recurrir a esta, si ustedes le buscan en la famosa página de Google, pueden obtener también algunas otras calculadoras. En lo personal a mí me gustó esta porque es relativamente sencilla, no tiene más allá de los elementos que necesitamos para el cálculo de la línea de transmisión que a nosotros nos interesa. Entonces, volviendo a nuestro diagrama, calculamos esto, lo colocamos y esta línea pues, sigue siendo de 50 ohms, y lo que hacemos después de esto es simplemente colocar el puerto que nos interesa. El puerto lo teníamos de este lado, que era la que estaba alimentando esta antena. Simplemente movemos el puerto la mitad de lo que movimos esto, es decir, esto lo cambiamos para acá 240 milímetros, el puerto que está aquí lo vamos a mover simplemente 120 milímetros, puesto que es la mitad de la trayectoria que estábamos buscando. Entonces, el aire, como ya lo habíamos observado, entonces pues, es el doble de lo que usamos al inicio, entonces no debemos tener ningún problema en cuanto a los requerimientos de lambda cuartos de separación con respecto a cada una de las paredes y de los elementos radiadores. Vamos a simular la antena, vamos a darle aquí salvar, nos vamos a simular y esperamos a que termine el proceso de simulación. Una vez que terminó de simular, observamos su acoplamiento y podemos observar que, como habíamos mencionado anteriormente, si no diseñamos exactamente las líneas de transmisión como debemos, podemos tener un corrimiento de frecuencia y un desacoplamiento. Bien, este es el patrón de radiación de la antena. Como pueden observar, lo que estamos haciendo ahí es aplacar o aplanar esta parte que tenía acá. Vamos a verlo así. Nosotros teníamos que la antena original tenía una forma de este estilo, y lo que hicimos al poner las dos antenas es que en esta dirección los campos electromagnéticos se anulan o tratan de anularse lo más que se pueda, mientras que en el centro se va incrementando. Si hacemos los cortes como habíamos mencionado anteriormente, aquí podemos observar este corte que tenemos aquí. Este corte lo presentamos en esta parte y podemos ver que la antena pasó de tener 8 decibeles a casi 11 decibeles, es decir, casi el doble de la ganancia que tenía una sola antena. En este mismo vamos a graficar la misma ganancia, pero ahora con una phi en 90 grados, es decir, el plano ortogonal a él, y podemos observar que este patrón de radiación que acabamos de graficar es este corte que acabamos de hacer. Entonces podemos ver
que el arreglo de la antena funciona. Aquí el detalle es que tendríamos que optimizar la frecuencia de resonancia y optimizar su acoplamiento. Bien, entonces, pasando a otros términos, vamos a utilizar este mismo desempeño de la antena para poder generar una antena de 2x2 elementos. Para hacer la antena de 2x2 elementos, tuvimos que recortar más la distancia que separa la línea de alimentación con cada uno de los parches. ¿Por qué? Por los fenómenos que explicamos en el video anterior, donde esta línea de transmisión, si no acoplábamos, es más, si utilizábamos la misma distancia que había en el arreglo anterior, es decir, esta distancia, a la hora de juntar con la otra antena, la parte central, la derivación central, atravesaría la antena que tenemos aquí. Entonces lo que hicimos fue recortar esta parte y cambiarlo a esta distancia. Esto se los dejo en la pantalla. A la hora de capturar lo pueden agarrar ustedes de aquí para simplemente corroborar las simulaciones. Entonces lo que hicimos, aparte de recorrer eso, duplicamos esta antena como lo hicimos hace unos momentos y la recorrimos para acá los 240 milímetros. En este caso, la separación de punto 8 de aquí a acá igual se toma desde los centros del parche, y la separación de punto 8 lambdas de aquí a acá igual de los centros del parche. Entonces, realmente lo que estamos separando son los centros. De aquí para acá, punto 8. De aquí para acá, punto 8 de lambda. Entonces, aquí hacemos nuevamente lo mismo. Tenemos una línea de impedancia de 50 con 50 ohms. El paralelo se hace 25. Entonces yo necesito un transformador lambda cuartos que vaya de 25 a 50 ohms. Y es el mismo transformador que calculamos hace unos momentos. En este caso, si se dan cuenta, lo que hicimos ahora es la alimentación estaba de este lado, la pasamos ahora de este lado. Ahí calculamos ahí con las coordenadas que les estamos proveyendo aquí. Y nuevamente pues es 50-50, paralelo 25. Usamos el transformador lambda cuartos a 50 ohms. Y aquí nuevamente tenemos 50-50, se hace 25. Utilizamos nuevamente el transformador lambda cuartos y acoplamos con 50 ohms. Y ahora el puerto lo vamos a tener de este lado. Para no hacer muy largo el video, la captura la hicimos fuera de la filmación, de tal manera que tenemos este comportamiento. Cambiamos aquí la perspectiva para que vean que el puerto que estaba acá antes, ahora lo vamos a cambiar de este lado. Preserva las mismas características, simplemente también lo que hicimos es incrementar el aire. En este caso solamente quitamos la visualización, pero podemos observarlo aquí. Este es el aire, es la cajita que representa el aire o el volumen de radiación. La simulamos y presenta el siguiente comportamiento. Ahora nuestro patrón de radiación, si ustedes recuerdan, cuando teníamos dos elementos, era totalmente directivo en una parte y totalmente redondo en la siguiente. En el siguiente plano, aquí vamos a hacer la comparativa. Por ejemplo, aquí tenemos el plano cuando phi vale 0, también podemos agregarlo para cuando phi vale 90 grados. Le damos aquí a Trace y podemos observar que es un comportamiento semejante, pero no totalmente idéntico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este arreglo? Que veámoslo de una manera muy trivial, que en el centro del arreglo los campos se están sumando, mientras que hacia los lados se restan y hacia el frente y atrás también se restan lo más posible, de tal manera que casi estoy viendo el mismo comportamiento de un lado y de otro. Sin embargo, estas diferencias siempre van a existir. ¿Por qué van a existir esas diferencias? Simplemente porque lo que hay alrededor de las antenas no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, esta antena tiene enfrente una línea de alimentación
y en medio de ellas hay esta otra línea de alimentación. Sin embargo, estas dos antenas no tienen nada enfrente y tampoco entre ellas existe línea de alimentación. Entonces, esos pequeños cambios en la geometría hacen que el arreglo no sea perfectamente simétrico, por lo cual tampoco el campo electromagnético radiado va a ser también exactamente simétrico. Existen esas diferencias por lo que se genera. Salvamos porque lo acabamos de capturar esta parte. Y lo que quiero mostrar a continuación es una variación de la red de retroalimentación. Ahora, lo que estamos haciendo es que el primer elemento 2x1 cambiamos la red de la retroalimentación. Como pueden observar, aquí lo hice exagerado, mostrando una curvatura exagerada para que se viera el cambio de la trayectoria, pero lo más importante es que yo al hacer esta forma pude respetar esta longitud que presentaba antes la antena, con lo cual me permitiría no variar tanto la impedancia como se mostró en el caso anterior, donde yo tuve que acercar esto para acá y aquí poder agregarle, si yo quiero a poner otros dos elementos acá enfrente, agregar la línea de transmisión en esta parte, de tal manera que haya el espacio suficiente para poder poner la alimentación en esta manera. Con el diagrama anterior y con las coordenadas ya expresadas en este, capturamos en el HFCS las dimensiones y el elemento. Nuevamente la captura la hicimos fuera de dimensión para no prolongar tanto la duración de este video. Lo simulamos y como pueden observar aquí, debido a que estas líneas de transmisión están más alejadas de la antena, nuestra impedancia se mantuvo y nuestra frecuencia de resonancia se mantuvo, es decir, no perturbamos considerablemente los campos aledaños de la antena, por lo cual su impedancia se mantuvo lo más cercana posible cuando es un solo elemento, así como su frecuencia de resonancia. Vemos la ganancia y podemos observar que es el mismo forma de patrón de radiación o un patrón muy semejante al que presentamos en el arreglo anterior. Ahora aquí podemos observar en el corte en φ igual a 0 grados y en 90 grados, es decir, tanto esta perspectiva como esta perspectiva. ¿Sí? Entonces, con ese ligero cambio, bueno, significativo cambio, nosotros pudimos preservar la frecuencia de resonancia de nuestra antena y su acoplamiento. Sin embargo, hay que recordar que posiblemente de esta antena yo puedo tener otras antenas por acá, otras por acá, entonces siempre debe haber un compromiso entre qué tan separada va a estar nuestra red de acoplamiento de nuestros elementos radiadores y de tal manera que podamos conservar el menor espacio posible, pero también conservar las propiedades eléctricas como es la frecuencia de resonancia y nuestra impedancia. Ahora, el siguiente paso es que esto lo vamos a duplicar como lo hicimos en el primer caso. Duplicamos todos los elementos, unimos los elementos correspondientes. Esta línea la vamos a pasar de este lado para que se conecte con el duplicado que tuvimos acá. Nuevamente esta captura ya la hicimos y tenemos lo siguiente. Entonces este es el primer elemento que habíamos mencionado, es este. Simplemente lo duplicamos y esta parte de la línea la pasamos para acá. Entonces la capturamos y tenemos este elemento. Ahora, como pueden observar, nuestra línea de alimentación está más centrada en comparación al otro elemento que la teníamos más pegada de este lado. Sin embargo, ahora la interacción entre estos dos es un poquito mayor. Vamos a mostrar aquí la ganancia. Fíjense cómo cambia. Y vamos a mostrar los cortes. Aquí, estos que voy a marcar es el de la antena,
Aquí tenemos este corte. Es este. Y este es el otro corte. Entonces, si se dan cuenta, no se preserva la simetría precisamente porque la antena en su geometría tampoco es totalmente simétrica. Tenemos estas variaciones que es lo que hace que nuestro patrón de radiación no sea exactamente igual en todas las direcciones. ¿Sí? Aquí yo estoy haciendo un comparativo con el otro arreglo que teníamos. ¿Sí? Podemos observar que se presenta un mejor desempeño que en el caso del otro arreglo donde existía un desacoplamiento de la antena, es decir, este de color azul tiene una ganancia de 10 decibeles, este tiene una ganancia de 13 decibeles. Entonces el simple hecho de que nuestra antena esté trabajando a la frecuencia que de diseño con un buen acoplamiento, tenemos también un incremento en la ganancia. Ahora vamos a ver cómo se podría determinar si mi antena no está totalmente bien polarizada, es decir, que puedo tener diferencias en amplitud y en fase. Por ejemplo, aquí estamos graficando el campo electromagnético en todo el parche desde la línea de alimentación. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una ligera diferencia de fase. Estos dos están perfectamente en fase, pero estos par con este par no están totalmente en fase. Eso quiere decir que hay un pequeño problema en cuanto a el corrimiento de fase que presenta este brazo. ¿A qué se puede deber? Puede ser debido al acoplamiento que tenemos entre la línea de transmisión de la alimentación con este parche más cercano. Sin embargo, fíjense, ahora que lo animamos, vamos a darle aquí a animación, le damos aquí OK, esperamos que termine el proceso de animación y si lo vemos de esta manera pareciera ser que los cuatro parches están exactamente igual. Vamos a reducir aquí la velocidad de la proyección y si observan detalladamente hay un momento en que los dos parches de acá presentan una ligera diferencia en la distribución del campo eléctrico que estos dos de este lado. Entonces pongamos atención en esta parte y ahí se puede apreciar que estos presentan mayor intensidad que estos dos. Entonces tenemos un pequeñito desfasamiento. Ese tenemos que analizarlo para ver si a esta trayectoria la hago un poquito más larga o la hago un poquito más corta, de tal manera que los cuatro elementos se presenten exactamente con la misma amplitud y con la misma fase, de tal manera que el arreglo presente un campo eléctrico mucho mejor, más definido y con la mayor ganancia posible. Para terminar este video quiero mostrarles aquí una antena, un arreglo de antena. Esta antena se diseñó para trabajar a una frecuencia de 2.4 GHz, pero lo que caracteriza esta antena es diferente a las que vimos previamente, en unos minutos antes. Esta antena está acoplada, no con inset, no con transformador de cuartos, sino que está acoplada mediante acoplamiento electromagnético. ¿Qué quiere decir eso? Que esta antena, vamos a hacerle aquí un zoom, la línea de transmisión, la red de acoplamiento está en medio de dos sustratos. Es el acoplamiento electromagnético que habíamos visto en la teoría. Si aquí lo observamos, aquí tenemos dos sustratos. Entonces, en la parte del sustrato de abajo tenemos el plano de tierra, en el medio tenemos la línea de transmisión y en la parte superior tenemos los parches. Esta se optimizó para trabajar a una frecuencia de 2.4 GHz y, como pueden observar, es una respuesta más aceptable. En este caso, debo confesar que es una antena que me tomé mi tiempo para diseñarla. Me llevó aproximadamente un par de días en entonarla y en ajustar su ancho de banda. Entonces, una de las ventajas que tenemos en este tipo de acoplamiento que mencionamos brevemente es que el ancho de banda de la antena se mejora considerablemente en comparación a las que tienen contacto galvánico, como son la técnica de inset y como son la técnica de transformador lambda cuartos.
Pueden observar que suena perfectamente a 2.4 GHz y tiene un ancho de banda de 21 MHz. El patrón de radiación es este. Podemos observarlo de esta manera. Y los cortes que hemos venido haciendo son estos. Y podemos observar que esta antena presenta una ganancia de 14.8 decibeles. Es decir, debido a que presenta un mejor acoplamiento, que está trabajando perfectamente a la frecuencia correspondiente y dentro del ancho de banda, y observen que tiene un acoplamiento de casi menos 28 decibeles, es decir, un coeficiente de reflexión muy pequeñito, casi tirando a cero en escala lineal, y eso nos da el margen de ganancia que tenemos. Además, vamos a ver la distribución de corriente. Repito, esta es una antena que nos tomamos el tiempo para diseñarla y podemos observar que la distribución del campo eléctrico en cada uno de los elementos es idéntico. Entonces, presenta un perfecto balance de fases y de amplitudes y como pueden observar, la antena trabaja perfectamente, presenta las mismas magnitudes, presenta los mismos cambios de distribución de campo, por lo que se maximiza la ganancia que tenemos y la eficiencia de la misma antena. Bien, esto, repito, el diseño de antenas de parche es no complicado per se, sino de tener la paciencia de estar diseñando las redes de acoplamiento, tratar de verificar de qué manera esas redes de acoplamiento y nuestra red de alimentación no interfieren mucho con la impedancia de nuestra antena que ya habíamos diseñado previamente y que no modifique tampoco su frecuencia de resonancia. Entonces, realmente, desde mi punto de vista muy particular, el 70%, 80% de la complejidad de los arreglos de antenas de parche recae en diseñar una red de alimentación eficiente, que repito, que permita proveer de la misma amplitud a cada uno de los parches y también que les presente la misma fase en cada una de ellas para generar un arreglo totalmente constructivo. Bien, entonces dejo este video. Este tipo de acoplamiento también hay técnicas para calcularlas. Sin embargo, yo lo que sugeriría es que se hiciera de una manera paramétrica porque es mucho más sencillo y mucho más rápido que estar calculándolo.